Estos son los rostros de la noticia en Honduras. Yo soy Gabriela Lobo. Ulises Aguirre. Alexia Mejía. Mario Landa. José Andino. Sara Carranza. José Miguel Álvarez. Vicente Turcios. Y Zulma Tomás. Este es su noticiero Telenoticias Estelar. El líder en noticias. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Celebremos nuestro 109 aniversario gracias a tu confianza. Vamos todos juntos por más. Condenan a Marco Bográn por el caso de los hospitales móviles y la individualización de la pena se fijará el 31 de mayo. Tribunal de Sentencia condena también a Alex Moraes por el delito de abuso de autoridad en el caso Hospitales Móviles, pero queda en libertad porque esa figura carece de pena carcelaria. Fiscalía apelará ese fallo. Ministerio Público cita para este viernes al esposo de la exdiputada Valesca Zelaya por la compra de mascarillas a Invesache ante presuntas irregularidades. En el Día Mundial de la Diversidad Sexual, izan bandera de la comunidad LGTBI en oficina del gobierno que ratifica reconocimiento a sus derechos, pero en San Pedro Sula, el alcalde Contreras se resiste a hacerlo. Para evitar que Honduras siga cayendo en la calificación de riesgo país, proponen al gobierno de Xiomara Castro acelerar la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Productores advierten que se agota la reserva estratégica de granos básicos en las bodegas de Lima. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Celebramos nuestro 109 aniversario, siendo el banco número 1 en depósitos. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 17 de mayo. Vamos a iniciar con una noticia que se ha producido hace algunos minutos y por la expectativa que hay en un buen segmento de la población, la desarrollaremos. Mire usted hasta dónde ha trascendido el problema de los productores de leche en el departamento de Olancho, que se han tomado los accesos del departamento para impedir que salgan productos lácteos, presionando porque se mejore el valor del litro de leche. Pues hoy el Congreso Nacional ha llamado a los ganaderos, y aunque usted no lo crea, esto no se ha resuelto en el Ejecutivo, se ha resuelto en el Congreso de la República. El diputado Carlos Zelaya anunciará en los próximos segundos los términos del acuerdo a que hoy han llegado ahí los ganaderos y otros sectores. Vamos de inmediato a escuchar al diputado Carlos Zelaya sobre un tema económico que ha generado expectativa, además de problemas en un departamento productor como lo es Olancho. Quisiera aprovechar también para decirles que me acaban de anunciar que ya hubo un acuerdo entre ganaderos, productores y procesadores con el tema del precio de la leche. Pero quiero decir algo porque realmente en este tema que es de libre comercio, el gobierno no quiso interferir porque al final, compañeros y compañeros, cualquier aumento a los productos va a repercutir en el consumidor, que son las grandes mayorías. O sea, nosotros aplaudimos el acuerdo que ya hubo en Olancho entre los productores de leche y los artesanales, pero el precio subió a 11 lempiras. Creo que es un buen alivio para los productores, pero seguro estamos que va a repercutir en el consumidor, lastimosamente.
no tenemos pues las posibilidades de industrializar nuestros productos, que eso es lo que deberíamos de hacer. Y uno de los temas que nosotros queremos impulsar fuertemente son las plantas lácteas, para que dejemos de sacar nuestros productos de leche fluida, sino que podamos elaborar productos como yogur, productos como quesos importados, para poder exportar nosotros productos y así mejorar el precio de nuestros productores. Alguien me estaba comentando que en Estados Unidos la libra de queso la están vendiendo a $10, a 220 lempiras, y los productores de nosotros la venden a 40, 42, hasta 50. Entonces realmente ese es el problema que tenemos, que estamos arcaicos todavía en la producción de nuestro... debemos de buscar la industrialización de nuestros productos para que nuestro pueblo no sea golpeado por temas de libre mercado y de acuerdos entre productores artesanales. Así es que primero aplaudimos el acuerdo que ya hubo en Olancho, pero igual también sentimos que al final el consumidor, como siempre, va a ser golpeado por estos precios que nos están subiendo debido a cosas externas que están pasando en el mundo. Gracias, presidente. Hemos escuchado al diputado Carlos Zelaya. Él pidió la palabra e informó a los diputados sobre los acuerdos que llegaron, pero me están confirmando que la reunión fue en Casa Presidencial. Ahí estuvieron los productores y los procesadores. Pues se llegó a un acuerdo a las exigencias de los productores, que querían unos lempiras más por el litro de leche producido, productores, procesadores, productores artesanales, procesadores, pero el diputado ha confirmado que aumentará. Sí, Renato, totalmente. Aumentará el litro de leche para los consumidores. Sí. El litro de leche en este momento, ¿cuál es su valor en las pulperías? En la pulpería 27 lempiras. 27 lempiras. Sí, 27 lempiras el litro de leche, ¿verdad? Ya si usted compra galón o en caja, tiene otro precio, que anda entre 37 lempiras hasta 110 el galón, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, es un aumento que hay que ver, Renato, si se compra ahorita 27 lempiras el litro de leche, hay que ver cuánto es el aumento, ¿verdad? Sí, así porque es. ese lo vamos a tener que absorber nosotros. Bueno, lamentablemente. Mi risa no es de alegría. Mi risa no es de alegría, porque nadie puede reírse cuando le dice que un producto va a aumentar. Claro, totalmente. Así es. No entiendo mi reacción en este momento. Ha de ser un signo de tolerancia, porque yo sé que hay factores externos que están generando el incremento de muchos productos. Y además entiendo que a muchos productores que tienen ganado no les resulta el precio que se les estaba pagando el litro de leche. Y estaban exigiendo más para que esto se vuelva rentable. Es decir, este rubro implica mucho esfuerzo, mucho trabajo. Y ellos necesitaban un mínimo de rentabilidad. Así, como siempre ocurre, el incremento en la cadena nos pasa la factura a todos los consumidores. Totalmente. Alex Ordóñez está en el departamento de Olancho para darnos más elementos. Alex, buenas noches. Así es, buenas noches, licenciado Renato Álvarez, buenas noches a todo el pueblo hondureño que está al pendiente de TN5 Estelar. Pues hoy en horas al mediodía pues llegó un contingente de aproximadamente unos 100 policías para poder intentar pues hacer un desalojo en los ganaderos, mientras ellos sostenían pues precisamente la carretera, las tomas en las carreteras, porque eso es lo que ellos querían, o sea, una medida de presión, y fue ahí, licenciado Renato Álvarez, donde reciben una llamada de la Casa Presidencial, un representante del gobierno, y fue donde salió una comisión de los productores para poder negociar, llegar a acuerdos, y ya observamos lo que está anunciando el diputado Carlos Zelaya. Pero hasta el momento, licenciado, se mantienen los productores de leche a orillas de la carretera en Limones. Recibiendo esta noticia, pues se tomarán otras decisiones, porque si el acuerdo era que no iban
llegaban a tener respuestas positivas, retornarían nuevamente a las carreteras. Hoy, déjeme decirle que cuando llegaron los agentes policiales, empujones y palabras se salieron pues del contexto, y fue donde pues se mantuvieron los ganaderos, se desplazaron de otros lugares donde estaban en San Esteban y llegaron pues a fortalecer a Limones, donde ya podemos observar que hay buenas noticias para los productores. Si hay consultas, licenciado, estamos para escucharle. Si no, retornamos con usted al estudio principal de TN5 Estelar, el líder en Honduras. Brevemente, Alex, ¿cuánto estaban exigiendo los productores por el litro? Normalmente, según lo que estaban mencionando ellos, pedían primero 7 lempiras, luego 5 lempiras. Eso era lo que estaban exigiendo del aumento del litro de leche, y al final eran 4 lempiras los que exigían. Quedó en 11, quedó en 11. Quedó en 11. Quedó en 11 lempiras. Y ellos lo manifestaron que era para evitar un conflicto. ¿Mande? Quedó en 11 lempiras al final, te digo. Así es, correcto, quedó en 11 lempiras. O sea, eso creo que es beneficioso para el consumidor. Imagínese usted que hubiese llegado a 4 lempiras, el aumento sería algo pues difícil para el consumidor, porque él es el que está afectando el que está siendo afectado con los aumentos que se están dando, licenciado. Nos va a afectar siempre, pero también la gente del agro, la gente del campo necesita tener su rentabilidad, si no, no vale la pena asolearse y hacer el gran esfuerzo que hacen los productores del campo. En eso tenemos que ser sinceros y auténticos con las reflexiones. Nuestra agricultura se ha venido abajo, entre otros factores, porque no le es rentable a nuestra gente con los precios. Pero todo implica un sacrificio, y el sacrificio lamentablemente es de todos los consumidores, que tendremos que pagar más por el litro de leche ahora. Y eso lo admitía el mismo diputado Carlos Zelaya. Bueno, hemos alterado la agenda que tenemos para esta noche. Vamos a ir a una pausa comercial, pero luego regresamos con la noticia que teníamos programada como la noticia del día, que es la sentencia de un tribunal que ha declarado culpable por el delito de fraude agravado al exdirector de Inves, Marco Bográn, y exonera de culpa por ese delito al exadministrador Alex Moraes, a quien revocó de la prisión preventiva en vista que este delito no tiene sanción penal. Todos los detalles en unos minutos aquí en el Noticiero Líder. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. ¿Qué nombre le das a tus ahorros? Cumple Laura, compromiso, llámalo como quieras. Lo importante es ahorrar. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. ¿Qué nombre le das a tus ahorros? Graduación, mi tiendita, llámalo como quieras. Lo importante es ahorrar. Este martes, un tribunal de sentencia declaró culpable por el delito de fraude agravado al exdirector de Inves H, Marco Bográn. En tanto, exoneró de culpa por ese delito al exadministrador Alex Moraes, a quien revocó de la prisión preventiva en vista que ese delito no tiene sanción penal. La decisión del Tribunal de Sentencia en materia de corrupción es unánime al declarar que Marco Bográn, exdirector de Inves H, es culpable por el delito de fraude agravado de manera continuada en la compra de 7 hospitales móviles y 7 plantas de tratamiento para atención a pacientes COVID-19. Asimismo, Alex Moraes es culpable solo por violación a deberes de los funcionarios agravada, un delito que conlleva inhabilitación absoluta pero no pena de prisión. El tribunal resolvió conforme a
la prueba y la pena más favorable para los imputados, que en este caso es el nuevo Código Penal reformado, que para el caso de Bográn conlleva una pena abstracta de entre 10 años, 2 meses y 15 días a 11 años y 2 meses de prisión, más multa por cantidad igual o hasta el triple de lo defraudado, que suma más de $20 millones. Bográn continúa cumpliendo la medida de prisión preventiva. La pena abstracta para Moraes, exdirector de Conservación del Patrimonio Vial de Invest H, es de inhabilitación especial para empleo o cargo público de entre 8 años y 9 meses a 10 años, prohibición para salir del país y cada 30 días debe presentarse a control del Tribunal de Sentencia, que además ordena su inmediata excarcelación. El tribunal no pasó por alto que Moraes firmó las formas F01 para hacer efectivo el pago de los hospitales, puesto que su cargo no daba para funciones gerenciales en Invest H. El tribunal concluye que para la compra de los 7 hospitales y las 7 plantas de tratamiento, Bográn actuó sin consultar a la junta directiva y sin escuchar los argumentos de su equipo de trabajo, que advirtieron que no les parecía la compra sin documentos que indicara especificaciones de las unidades modulares y que era bueno contactar a más proveedores. No obstante, para el tribunal quedó claro que Bográn quería favorecer a Axel Gamaliel López, gerente de Elmel Medical System, a quien pagó por anticipado $47.472.564.33. No obstante, las unidades modulares fueron entregadas en mal estado y en un grave retraso de más de 50 y 70 días. Detalla el tribunal que resultó evidente una compra incompleta y un fracaso del proyecto llave en mano porque los daños y fallas encontradas en los hospitales son numerosas, al no haber seguido otras opciones como el acondicionamiento de áreas específicas, tal como se hizo en el Hospital Escuela, el Tórax Catarino Rivas y Leonardo Martínez. El Ministerio Público y la Procuraduría General de la República probaron que Marco Bográn era el único que tenía contacto con Axel Gamaliel López, asimismo que Bográn impuso su criterio para decidir la compra con Axel López, sin haber procurado autorización del Consejo Directivo de Invest H. Se probó además que de manera extemporánea Marco Bográn buscó el aval del ex canciller Lisandro Rosales cuando este fue nombrado para supervisar el tema de los hospitales móviles, pero la compra y el pago de estas 7 unidades y sus plantas de tratamiento ya era cosa juzgada. Bográn ya había pagado el total de la compra y la pandemia por el COVID-19 sumaba más víctimas en el país. La llegada de los hospitales móviles sirvió de poco. Hasta la fecha, algunos funcionan para patologías distintas y el Estado tuvo que invertir más de 300 millones de lempiras para acondicionarlos en lo posible. El tribunal ha citado a las partes procesales para el martes 31 del presente mes a las 9 de la mañana para audiencia de individualización de la pena concreta de prisión, multa e inhabilitación especial para Marco Antonio Bográn Corrales y en el caso de Moraes, el tiempo para su inhabilitación especial. El fallo condenatorio para los exdirectivos de Invest H, Marco Bográn y Alex Moraes, generó inconformidad en la Fiscalía, desde donde anunciaron que interpondrán un recurso de casación contra la resolución de Moraes, quien, si bien fue declarado culpable, no continuará recluido porque el delito de violación a los deberes de los funcionarios que le imputan no conlleva pena carcelaria. La ley ya estipula qué es lo que corresponde en estos casos cuando no hay conformidad de ambas partes y es por eso que el Ministerio Público va a presentar el recurso de casación por lo que ha sucedido con el señor Moraes. La defensa legal de Moraes catalogó de objetiva la determinación tomada en contra de su cliente, que queda inhabilitado de cualquier cargo por los próximos años, pero se salva de la prisión, mientras el equipo de Bográn reiteró su inocencia. No hizo actos contrarios a la ley. Reiteramos que Marco Bográn es inocente. La conducta objetiva de acuerdo a los actos que él y otras personas que eran empleados subalternos en Invest realizaron. En la sociedad civil genera satisfacción la determinación tomada por los tribunales, luego que mediante la ejecución de varias auditorías sociales en plena pandemia, identificaron las irregularidades en el proceso de adquisición de los hospitales móviles. Agregan que el fallo contra Bográn y Moraes debe dejar un mensaje claro a los funcionarios actuales para que actúen con diligencia. Si no saben, pregunten, déjense ayudar también, porque al final lo que administran no es de ellos, sino que al final son recursos
públicos. Insisto, a veces la soberbia desmedida de algunos que creen que al tener el poder pueden actuar de manera discrecional. Desde el Congreso Nacional consideran que la Fiscalía todavía queda pendiente de probar la asociación ilícita de un grupo selecto de funcionarios del gobierno de Juan Orlando Hernández, que se coludieron para estafar a un pueblo que sufría las consecuencias de una pandemia que puso de rodillas al planeta. Aquí fueron muchos millones de dólares a una cuenta del señor Axel López en los Estados Unidos y cuya cuenta fue destinada a su vez en buena cantidad de millones de dólares a funcionarios del gobierno anterior en cuentas en Panamá. El desfalco emblemático de los hospitales móviles fue judicializado en un tiempo récord, ya que en menos de 3 años se logró una sentencia contra los autores materiales. El llamado al Ministerio Público es claro: seguir con las demás líneas de investigación que incluyan a los autores intelectuales, que según estimaciones del fiscal general se quedaron con alrededor del 70% de los más de 1.000 millones de lempiras que costaron los hospitales móviles. José Miguel Álvarez, Telenoticias. El ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor, reaccionó al fallo de los hospitales móviles, señalando que es importante que Estados Unidos contribuya a la captura del vendedor de los nosocomios, Axel López, en caso que se tengan los elementos suficientes para comprobar su culpabilidad. Si Axel López es responsable de este ilícito, Estados Unidos debe colaborar con nuestras autoridades aquí en Honduras para que la investigación se lleve a cabo y que si se le logra comprobar una culpabilidad, él tiene que rendirle cuentas también a la justicia. De María y Campos enfatizó en que todos los que cometieron actos de corrupción deben ir a una cita con la justicia. El Ministerio Público ha citado en legal y debida forma al empresario Juan José Lago Romero para que comparezca el viernes 20 del presente mes y año ante las oficinas de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal con el propósito de tomarle declaración en su carácter de investigado en la compra de mascarillas KN95, en la causa que se investiga en contra de funcionarios empleados de Inves H y personas naturales y jurídicas por suponerlos responsables de los delitos de violación a los deberes de los funcionarios y fraude en perjuicio de la administración pública. A principios de agosto de 2020, en plena pandemia COVID-19, Lagos compareció a una primera declaración relacionada con la venta de 474,000 mascarillas KN95, por lo que Inves H habría pagado unos 50 millones de lempiras a la empresa Grupo de Gestión y Tecnología GIT, de la que Lagos y su esposa Valesca Zelaya, entonces diputada, figuraban como socios. Ella también fue llamada a declarar en este caso. La presencia de Lagos a la cita del próximo viernes es obligatoria. Luego que la defensa legal de la extraditable Erlinda Bobadilla solicitara al ministro de Seguridad, Ramón Savillón, que le brindaran la posibilidad de darle el último adiós a su hijo, muerto en una operación con la policía, que además conllevó la captura de Erlinda, este martes muy temprano se le cumplió su petición y pudo despedirse de los restos mortales de Tito Monte Bobadilla. Que lo transporta y ella ingresó junto con su sobrina y otra familiar y se despidió de su hijo. Refirió pues algunas palabras, por ejemplo, de que esperaba que Dios lo recibiera en su santo seno y que lamentaba pues el hecho de que su hijo iba en esas condiciones que ella no sabía y que ella venía tranquila cuando llegó a Tegucigalpa porque no sabía que su hijo había fallecido pues. Al final, Bobadilla se mantuvo 15 minutos con su hijo, cuyo cuerpo inerte posteriormente fue trasladado hacia el departamento de Colón, donde le darán sepultura. Un juez dictó este martes la medida de detención judicial a 2 presuntos miembros del clan Montes Bobadilla que fueron capturados el domingo en la operación que dio con la presión de la extraditable Erlinda Bobadilla. Este miércoles se reanudó la audiencia para evacuar la prueba que la Corte del Distrito de Colombia, Estados Unidos, presentó en la solicitud de extradición para el ciudadano Toquiro Rodas Ramírez, y la decisión del juez de primera instancia se conocerá este miércoles.
El juez natural designado para conocer este proceso de extradición en primera instancia ya ha conocido todos los medios de prueba presentados tanto por el distrito requerente como por la defensa técnica de Toquiro Rodas Ramírez, por lo que ha convocado a las partes para mañana, en donde se estaría emitiendo su resolución, si se concede o no la solicitud de extradición. Rodas Ramírez es conocido por el alias El Perverso y en la solicitud para su extradición se le señala por 4 delitos relacionados al tráfico ilícito de drogas hacia Estados Unidos. El Congreso Nacional desarrolló este martes un homenaje por el fallecimiento del director del Centro de Documentación de Honduras, Víctor Mesa, por lo cual la diputada del Partido Salvador de Honduras, Maribel Espinosa, presentó un proyecto de ley para otorgarle una condecoración honorífica póstuma con medalla de oro y pergamino. Durante el homenaje al reconocido sociólogo, escritor y analista nacional Víctor Mesa, varios diputados reconocieron su labor realizada por él en Honduras. Más adelante tenemos reacciones de procesadores de leche de Olancho que desconocen el acuerdo que ha hecho mención en la sesión del Congreso este día el diputado de Olancho, Carlos Zelaya. Atentos a esta noticia. Antes, en el año de 1861 en Inglaterra se funda la Caja Postal de Ahorros, primera entidad de esa clase en el mundo. Un día como hoy es presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. El 17 de mayo de 1861 en Inglaterra se funda la Caja Postal de Ahorros, única de esa clase en el mundo, fundado en el pensamiento de Jeremy Bentham, que consideró las cajas de ahorros como un instrumento de mejora de las condiciones de vida de las clases trabajadoras a través de la remuneración del ahorro, lo que proporcionaba un nivel de seguridad económica superior. En este contexto nacen las sociedades económicas de la época, entre cuyos objetivos destacaron la preocupación por la educación y la cultura de los ciudadanos y el impulso de las reformas económicas y sociales. Funcionó hasta 1991 tras su integración junto a otros bancos públicos en la Corporación Argentaria. Un día como hoy fue presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. El precio de los combustibles es presentado por Invesa. Camiones más equipados con la calidad y tecnología que usted quiere. El precio de los combustibles fue presentado por Invesa, con más equipamiento, calidad y tecnología al precio que usted puede. Bueno, en Olancho no entienden por qué el diputado Carlos Zelaya está afirmando en plena sesión del Congreso que esta problemática que se ha suscitado por el precio del litro de leche que los productores esperan aumente, está diciendo que el conflicto ya se solucionó, cuando él es presidente de la Asociación de Ganaderos del departamento de Olancho y no sabe que se haya producido una reunión con los resultados que dice Carlos Zelaya. Si nos puede explicar brevemente, por favor, señor Oscar Neptalí Espinal. Buenas noches. Buenas noches. Sí, es sorprendente porque soy el presidente de la Asociación de Asociaciones del departamento de Olancho. Somos 16 presidentes y estamos aglutinados en una sola asociación. Sí. Y pues totalmente soy el vocero de los compañeros olanchanos productores y no sabemos de ese acuerdo, no sé con qué productores se reunieron. Sí. Totalmente hemos estado en contacto con la ministra de la SAC y Desarrollo Económico porque ellos han estado todos estos días haciendo un estudio para ver qué precio nos pueden dar y estamos solicitando solo que nos den el precio de junio y julio, porque son las temporadas más lluviosas y por mientras el gobierno darle chance de que haya estudios
claros para ver dónde se está quedando el dinero en la cadena láctea. Sí. ¿El litro, a cómo lo venden ustedes en este momento? En este momento en el departamento está 10 lempiras. ¿Y ustedes están exigiendo un ajuste de cuánto? Mire, la Universidad de Catacama nos hizo un estudio con 2 acompañantes holandeses y eso nos arroja que el litro de leche, el costo de producción es de 12.70. Como cualquier empresa estamos aspirando a ganar más de ahí para seguir en nuestro rubro, ya que la ganadería está desapareciendo. A 12 lempiras el litro, como mínimo, 12.70. Mire, nos hemos sacrificado, hemos llegado, estamos con pláticas de todos los días con la ministra de la SAC, agradecerle que siempre nos ha atendido y mañana tenemos una reunión con ella para totalmente definir y seguir dialogando el precio del litro de leche. Bueno, aquí en resumen, usted no se da cuenta de ese arreglo del que habla Carlos Zelaya. Y usted es el presidente de las asociaciones de ganaderos de Olancho. Así es. Bueno, y pues, totalmente no nos damos cuenta de ese arreglo, no sé con qué productores, no sé con qué artesanales, pero nosotros no nos hemos reunido y ni hemos dado algún precio ni algún acuerdo. Bueno, vamos a tener nuevos elementos en el transcurso del noticiero para que se mantenga pendiente. Don Óscar Neftalí Espinal, presidente de las asociaciones de ganaderos de Olancho, que dice que él sepa, no hay ninguna solución. Carlos Zelaya dijo que habían llegado a un acuerdo y que los productores habían aceptado 11 lempiras por litro de leche. Pero bien, esperemos unos minutos para seguir verificando detalles sobre esta situación. ¿Qué complica la situación en el departamento de Olancho? La gente puede ver. En otra temática, la coordinadora de la red Catrachas, Indira Mendoza, informó este martes que tienen preparados otros 5 casos que esperan presentar ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para lograr justicia, así como ocurrió en el caso de Vicky Hernández. Tenemos 5 casos en el sistema interamericano y en ese momento Leonela contra Honduras también va, porque ella fue migrada de su familia, migrada de su comunidad, vino a Tegucigalpa y quien fue su familia social, que fue Talía, fue asesinada este año el 10 de enero. Es decir, un gran caso, pero que la Corte Interamericana de Derechos Humanos también le diga al Estado de Honduras que tiene que cuidar a las personas, no solo en la parte de tener las leyes, sino en la parte cultural. Tiene que cambiar, tiene que haber campañas, porque lo cultural también es importante para la aceptación de que todas las personas en Honduras somos iguales. La activista pide al Estado y la justicia hondureña mostrar más interés en la resolución de los asesinatos contra miembros de la comunidad LGTBI, ya que la impunidad ronda en el 97% de los casos. En el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, la representante de las Naciones Unidas en Honduras pidió este miércoles un alto a la discriminación y violencia contra los miembros de la diversidad sexual de Honduras. Estamos naturalmente muy contentos de celebrar esto con un gobierno naturalmente que es muy enfocado alrededor de los derechos humanos y también con reconocimiento también de la comunidad LGBTIQ+, con un compromiso muy fuerte. Hoy levantamos la voz con las organizaciones que hacen la lucha cada día, con cada de los representantes, cada de los miembros de la comunidad LGBTIQ y nos unimos conjuntamente porque una Honduras desarrollada, una Honduras democrática, una Honduras que respeta la diversidad, que dice no al odio y sí al amor. Raquel Ford también resaltó el importante papel que han realizado todas las organizaciones LGTBI del país en la reivindicación de los derechos a los miembros de la comunidad. Los primeros pasos para la identidad de género entre los integrantes de la comunidad de la diversidad sexual en Honduras han iniciado y el embajador de la Unión Europea saluda ese esfuerzo y anuncia apoyo técnico para iniciar este proceso orientado a promover la igualdad, la inclusión y el respeto a los derechos humanos. Los primeros pasos para encaminar a Honduras a ser un país más incluyente y respetuoso de los derechos humanos comenzaron con acciones puntuales para uno de los grupos más vulnerables, la comunidad de la diversidad sexual, específicamente las personas transexuales, que ahora podrán cambiar su nombre en el Registro Nacional de las Personas. Como registro nosotros no tenemos ningún problema porque
El ciudadano desde que nace tiene un número único, aunque tenga un cambio de nombre en el marco de esta sentencia, siempre seguirá siendo la misma persona porque aunque cambie el nombre, el número de identidad no cambiará. En un término de 1 mes y medio, 2 meses, deberíamos de tener ya la posibilidad de que los ciudadanos interesados puedan hacer el trámite. El embajador de la Unión Europea en el país celebra el respeto a la igualdad de derechos y libertades. Informó que brindarán asistencia técnica y apoyo para iniciar el proceso del cambio de nombre de las personas trans del país. Vamos a apoyar al registro si necesita algún tipo de asistencia técnica para que el derecho a escribirse el nombre de las personas, el cambio de nombre, el cambio de sexo de las personas LGTBI se pueda llevar de una manera constitucional, legal y con todos los efectos para estas personas. En la comunidad dicen que la iniciativa es histórica. J.Lo Córdoba, para el caso, comenta que el cambio de nombre les trastocará la vida, porque ya no serán objeto de violaciones y discriminación. Sufrimos esta violación y de discriminación por nuestro nombre, por tener una expresión de género, y cuando vamos a un banco o un centro de educación o vamos a un centro de salud se los discrimina, se los llama por nuestro nombre legal y sabiendo que lo que se miran es una expresión, una mujer. Si bien es cierto, las autoridades están dando esta apertura y permitiendo cambios en beneficio de la comunidad LGBTIQ+, lo cierto es que se trata del cumplimiento a la condena emitida contra el Estado de Honduras por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por el caso Vicky Hernández. A criterio de Indira Mendoza, una activista que durante años impulsó y lideró al equipo legal que logró declarar culpable al Estado por la muerte de Vicky, el tema no puede quedar solo en el cambio de nombre y la entrega de una beca. Aún falta mucho por hacer. También los protocolos de investigación de muertes violentas de personas LGTBI, así como la base de datos que tiene que tener el Estado, la capacitación de nivel alto grado para las personas de la policía, que también esperamos que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras aporte para que la Universidad de la Policía Nacional también haga efectivo todo lo que ha salido de la sentencia Vicky Hernández contra Honduras. Según datos de la red Catrachas, solo en lo que va del 2022 se han cometido 18 asesinatos contra miembros de la comunidad y la impunidad ronda en un 97%. Ante este panorama, Mendoza exige un alto a la violencia, la discriminación y la apertura de espacios sociales, laborales, políticos, de educación y de salud para la diversidad sexual de Honduras. Gabriela Lobo, Telenoticias. La comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual y queer del Valle de Sula se quedó con la intención de izar la bandera que lo representa. Debido a la oposición del alcalde sanpedrano Roberto Contreras, denunció el vicepresidente del comité LGBTIQ. Cuestiones políticas, el alcalde prefirió o decidió que no se izara la bandera, que la verdad que fue una falta de respeto hacia la comunidad trans en este caso, porque era algo que nosotros lo esperábamos y lo anhelábamos con mucho orgullo. Siempre hemos querido tener que nuestra bandera de una u otra manera esté alzada al viento y que la sociedad reconozca y conozca de que nosotras existimos. Entonces el que él haya quitado esa opción de que colocáramos e izáramos la bandera, considero que fue no acta en este momento. Indicó que se hicieron las gestiones para este acto, sin embargo les fue negado. Insisten que la lucha proseguirá para instalar la bandera en otro lugar. Sucedió todo lo contrario aquí en la capital y precisamente en el Centro Cívico Gubernamental. En el Día Mundial de la Diversidad Sexual, la Casa de Gobierno izó la bandera de la comunidad LGTBIQ en las instalaciones del Centro Cívico Gubernamental. Pero en San Pedro Sula, como ya lo escucharon ustedes, ocurrió lo contrario. Y a criterio del comisionado de Derechos Humanos, la actitud del alcalde Roberto Contreras es un claro ejemplo de la intolerancia en contra de quienes tienen otras preferencias sexuales y se debe concienciar más al respecto. El Día Internacional en contra de la homo, lesbo, bitransfobia inició con un acto que por primera vez se desarrolló en Honduras, el izamiento de la bandera representativa de la diversidad sexual en el Centro Cívico Gubernamental que incluye la Casa Presidencial. Ese mensaje contrastó con la postura del alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, quien no permitió similar acción en la Plaza de las Banderas, lo que según defensores es la mejor muestra de la intolerancia de algunos servidores públicos y la sociedad en general en contra de quienes tienen diferencias no heteronormativas. Lamento mucho que algunos servidores públicos puedan tomar acciones así, que esa debería ser una actitud
y una práctica, ¿verdad?, de tolerancia y respeto hacia las personas, porque parte de los electores son personas LGTBI. Por ello, eliminar de la mente los prejuicios ya implantados que llevan a prácticas discriminatorias a costa de sus derechos fueron razón para que este día ciudadanos y ciudadanas LGBTIQ+ recorrieran las calles de Tegucigalpa. El derecho al matrimonio igualitario no es un privilegio para los heterosexuales. El derecho a un nombre, el derecho a un trabajo, el derecho a una educación digna y a una salud digna no son derechos de personas heterosexuales. Estamos en este mundo, existimos en este mundo. La marcha realizada por más de 23 organizaciones de la diversidad sexual llegó hasta Casa Presidencial. Allí colocaron pancartas, banderas y afiches con fotografías y nombres de personas de la comunidad asesinadas, para luego presentar su agenda de exigencias a la presidenta Xiomara Castro. Entre ellas está la aprobación de la Ley de Igualdad y Equidad, que es una ley de no discriminación, la Ley de Identidad de Género, que beneficia a las personas trans a nivel nacional, cambios en el marco legal de Honduras que permita o que beneficie de forma directa a las personas LGTBI. Dejan claro que el 17 de mayo no se celebra, se lucha para que todos tengan la misma percepción de un mundo incluyente donde la igualdad, la justicia y los derechos se apliquen sin importar la orientación sexual. El mundo ideal es un mundo en base a derechos, que nos quitemos la tapa de la doble moral. Un mundo en donde se respeten los derechos humanos de cada persona. Y un mundo libre de discriminación y homofobia contra la comunidad LGTBI. El estigma y la discriminación contra las personas LGBTI es una realidad social que impide el desarrollo integral de los mismos dentro de la sociedad. Por ello aseguran que su lucha seguirá hasta que sean vistos de manera igualitaria. Bueno, tengo en el Congreso Nacional a José Andino, ha terminado la sesión. José, me da un poquito de gracia. Carlos Zelaya dice que estaba sugiriendo, imagínate, y lo estaba informando que se había llegado a un acuerdo y que lamentablemente el consumidor tenía que pagar ese incremento a litro de leche por parte de los productores. Pero ahora dice que estaba sugiriendo que la reunión será mañana, que tratará las partes en conflicto de solucionar la problemática. Adelante en el Congreso, José Andino. Gracias, licenciado Renato Álvarez. Muy buenas noches desde el Legislativo, que ya ha concluido la sesión. Y este día se ha retractado el secretario de este Poder del Estado, don Carlos Zelaya, luego del anuncio que hizo que se había logrado un acuerdo entre los productores de leche y las procesadoras, es decir, que había un aumento de 11 lempiras y que el impacto iba directo al consumidor. Pero se ha retractado esta noche aquí en la Cámara Legislativa y ha pedido perdón. Y según lo que me manifestó él a mí, es que recibió información equivocada y por eso fue que dio el anuncio. Y asimismo aclaró que era una sugerencia que se estaba conociendo del incremento de 11 lempiras de la leche y que mañana se estaría realizando este encuentro, esta reunión para llegar a un acuerdo, pero que todavía no hay acuerdo entre los productores. Si se retracta no era sugerencia. Si se está retractando no es sugerencia. Alguien le tomó el pelo y le dijo ya se solucionó y él lo transmitió a los diputados del Congreso y nosotros lo transmitimos. Si se retracta no hay tal sugerencia. Simplemente se equivocó, le cayeron las avispas porque la gente ha comenzado a llamar los productores de todos lados diciéndonos que ellos no han negociado nada todavía con los procesadores estando ahí el gobierno. Y se pudo observar aquí en la Cámara Legislativa, licenciado Renato, que estuvo recibiendo llamadas, me imagino que después del anuncio que dio, removió el avispero. Claro, y se pudo observar aquí en la Cámara Legislativa. Sí. Una cosa es que él quiera que se resuelva este problema porque está afectando la vida de los olanchanos y otra es la realidad. Y la realidad es que todavía no se resuelve. Los productores quieren un ajuste al litro de leche que venden a los procesadores, pero aún no llegan a un acuerdo. Gracias, José Andino. Bueno, antes de ir a la pausa comercial, Mark Zuckerberg, el fundador de la red social Facebook y del grupo Meta, nos presenta ahora su nuevo caso de realidad virtual. Y así nos lo cuenta Jennifer Girón en nuestra sección de tecnología. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo. Tu hogar es nuestra inspiración. Con la mirada puesta en el futuro, Mark Zuckerberg junto a Meta Platforms planea el lanzamiento de al menos 4 cascos de realidad aumentada antes de 2024.
Uno de los más ambiciosos es el proyecto Cambria, que se trata de un nuevo casco de realidad aumentada de gama. Funcionará con un propio procesador integrado al igual de la serie Quest y usará el sistema operativo de realidad aumentada propiedad de Meta, que está basado en Android. Según informes, los ingenieros de los Reality Labs de Meta han descrito el dispositivo como una computadora para la cabeza o un Chromebook para la cara. Con cámaras orientadas hacia el exterior, Cambria incluirá la realidad mixta, que combina la virtual y la aumentada, para crear espacios en los que se pueda interactuar con objetos y personas, tanto reales como virtuales. Zuckerberg prevé que para 2024 ya esté en circulación Cambria y otros 3 cascos de realidad aumentada, porque para ese año espera que se empiece a expandir el metaverso. Cambria permitirá incluir en los avatars de los humanos los movimientos oculares y las expresiones faciales en tiempo real gracias a los sensores que integra. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo. Tu hogar es nuestra inspiración. Los millennials son una generación que cambian de trabajo con frecuencia y gastan su dinero en desayunos poco convencionales, según recientes estudios, al indicar que casi no ahorran. Y en nuestra sección de educación financiera le contamos a qué obedece este tipo de comportamientos. Educación financiera es presentada por Banpaís. Obtén 10% de descuento en combustible con tus nuevas tarjetas Mastercard Banpaís. Reticencia juvenil. Década tras década los jóvenes le han huido a la idea de planear para la vejez. Esta reticencia no es nueva. Un estudio de 1998 encontró que los más jóvenes de la generación que nació entre 1946 y 1964 ahorraban menos para la vejez que aquellos con más edad de esa misma generación, por lo que se concluye que esto está relacionado más con los jóvenes en general que con los millennials. Cuestión de prioridades. Para algunos expertos existen preocupaciones financieras más inmediatas para la actual generación, como el aumento del precio de la vivienda y los costos de la educación. Los millennials están más preocupados por cancelar lo más rápido posible las deudas que contrajeron para pagar sus estudios que por ahorrar para la jubilación. Diferencias nacionales. Informes recientes señalan que los millennials no están ahorrando lo suficiente para la jubilación. Pueden también explicarse por el modo en que deben abordar el tema. Hacer generalizaciones puede ser problemático porque cada país tiene diferentes esquemas de jubilación. Educación financiera fue presentada por Banpaís. Obtén 10% de descuento en combustible con tus nuevas tarjetas Mastercard Banpaís. Productores de leche cansados de reclamar y de las tomas de carretera, sobre todo en el departamento de Olancho y el litoral atlántico, le piden a las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería SAC mayor diligencia, pero sobre todo voluntad para definir un precio justo en la cadena de precios de este producto. Bueno, yo siento que de pronto no hay voluntad de parte de la Secretaría de Agricultura, porque la voluntad no es ir de visita a Olancho, como lo hizo la ministra, que me perdone. La voluntad no es decir, los voy a recibir, la voluntad es resolver. Que no lo reciba, pero que resuelva. Tiene que juntar las partes, tienen que sentarse los compradores de queso de los mercados, las plantas de productos lácteos y los productores. Y hay representación de los tres rubros. Porque de nada sirve si nos están importando queso de Nicaragua. Según los productores, la ministra de la SAC, Laura Suazo, ya viajó a la zona donde están los mayores reclamos, pero sus visitas no dejaron nada. También continúan los encuentros con los sectores lecheros sin llegar a ningún encuentro, por lo que piden o exigen menos protocolo y más acciones concretas y ejecutivas. Bueno, y el diputado Carlos Zelaya, que viene a enredar más el asunto diciendo que ya se había solucionado la problemática, cuando no es así. Luego dijo que estaba sugiriendo, pero lo informó que se había resuelto ya y que habían aceptado 11 lempiras el litro de leche los productores. Antonio Perdomo es presidente de la Asociación de Procesadores Artesanales y está en comunicación con Telenoticias. Don Antonio Perdomo, buenas noches, brevemente por favor. Buenas noches, licenciado Renato, un abrazo a la distancia. Mire, tan sorprendido quedamos ustedes como los productores con esa noticia que nos dio el amigo diputado Carlito Zelaya. El malentendido, licenciado, se lo explico rápidamente.
viene de que la Secretaría de Agricultura y Ganadería y de Desarrollo Económico, ellos tenían unas pláticas, estaban haciendo un análisis y estaban pensando en ese 11 lempiras que él mencionó, pero eso no se ha negociado todavía. Sí. Quienes nos vamos a sentar son los productores y los procesadores artesanales. Sí. Yo soy representante de Asoprolag y como tal no nos hemos reunido, te lo puedo garantizar, en ningún momento, ¿verdad? Entonces, eso es un malentendido que hubo. Nosotros vamos a una asamblea general el día de mañana con todos los asociados de Asoprolag, donde vamos a determinar el precio a negociar con los productores, porque en esto hay que tomar en cuenta no solo entendemos los costos de los productores, entendemos que tienen razón en pedir, claro, pero ese aumento no tiene que ser tan extremo, porque hay que pensar en el consumidor, que a él es a quien nosotros nos debemos. Entonces ese precio, imagínese usted, 12 que le salió un estudio que hicieron ellos por ahí, sí, 12.70, y si le aumenta a usted un 30%, que ellos están pidiendo, una libra de queso va a andar alrededor de 100 lempiras. Sí. Eso para el consumidor, oigan, sería casi imposible, sí, para que ese queso llegara al plato del consumidor. ¿Y en este momento cuánto están pagando ustedes los procesadores artesanales por litro? ¿Don Antonio? Sí, nosotros estamos pagando 10 lempiras en corral y 11 en planta. Sí. Porque para transportar la leche del corral a la planta se ocupa un lempira. Correcto. ¿Y los productores están exigiendo cuánto? Ellos están exigiendo sobre el valor de un estudio que les hicieron en la universidad, que es de 12.75, ellos están pidiendo un 30% un 30%. sobre ese valor. Y entonces nosotros consideramos que con ese valor, un 30%, significa, en otros términos, que la leche subiría como a 16, a 17. Sí, correcto. Yo creo que ellos van a tomar en cuenta la parte del consumidor, que no es justo que llegue arriba de 100 lempiras una libra de queso, ¿va? Eso sería un grosero, ¿verdad? Por eso es que hemos enfrascado las negociaciones hasta este momento, porque nosotros creemos que nos debemos a los consumidores. No, ellos son los que determinan al final el precio que nosotros vamos a dar. Estamos conscientes que los productores que hacen un enorme esfuerzo necesitan rentabilidad, pero ya a estos precios no volvería a comer queso la mayor parte de los hondureños. Sí. Así es, Renato. Sí. Bueno, muchas gracias, don Antonio Perdomo, y espero que mañana tengamos buenas noticias, que prime que prime el interés nacional por resolver este problema sin que salgamos tan afectados los consumidores. Buenas noches, don Antonio Perdomo. Buenas noches, Renato, y gracias por el espacio, ¿verdad? Muy bien. En otra información, el presidente de Prograno, Dulio Medina, lamentó este martes que el país se quedara al inicio de este gobierno sin reserva estratégica de granos básicos, sobre todo maíz, frijol y arroz, pues los depósitos de Lima están prácticamente vacíos, lo que anuncia una escasez de alimentos. Reserva estratégica, ni en maíz ni en frijol. Si vamos a ver las bodegas de Lima no tiene abastecimiento y eso es pues peligroso. Recordemos de que ya llevamos más de la mitad del mes de mayo, no se ha impulsado la siembra de primera, eso es preocupante. Una escasez de granos que ya se empezó a sentir en comunidades del corredor seco como el municipio de Vado Ancho, El Paraíso, donde el edil Naún García le pide al gobierno central ayuda para aprovechar las primeras lluvias del invierno. Pedimos a la presidenta Xiomara Castro que de nuevo pues vuelva los ojos hacia el corredor seco. Estamos solicitándole que nos ayude con el bono tecnológico, que nos ayude con las transferencias y que nuestra infraestructura vial también está destrozada y queremos que nos apoye. Los últimos días el actual gobierno le inyectó 1.000 millones de lempiras al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, Banadesa, para atender de emergencia al sector agrícola. Sin embargo, mayo, el mes de la siembra de primera, está terminando, mientras en Banadesa aún buscan el camino para llevar fondos frescos al campo.
El Departamento de Seguridad Nacional de Trabajo de los Estados Unidos anunció la disponibilidad de 35,000 visas para trabajadores temporarios no agrícolas durante la segunda mitad del año fiscal 2022. De estas, 11,500 están reservadas específicamente para Honduras, El Salvador, Guatemala y Haití, explican. Este programa de visas H-2B permite que los empleadores estadounidenses contraten de manera temporal a extranjeros para realizar tareas o prestar servicios en ese país ante la falta de mano de obra, siempre y cuando el empleador que aplique compruebe que en efecto no encuentra suficientes trabajadores estadounidenses, y tienen hasta el 30 de septiembre de este año para solicitar la mano de obra con visas que estarán acompañadas por importantes protecciones para los trabajadores, asegura el comunicado de la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Inversiones arriba de los $500 millones, reporta el rubro de la maquila. Así lo indicó el presidente de la Asociación Hondureña de los Maquiladores, Mario Canaguati, quien manifestó que los acercamientos con el nuevo gobierno son fundamentales para mandar un mensaje positivo en aras de atraer la inversión. Estamos viendo un crecimiento bastante importante y por eso es que este acercamiento que estamos teniendo el día de hoy, que vamos a tener sin duda alguna con diferentes ministros, nos va a permitir establecer las alianzas estratégicas que al final manden un mensaje positivo sobre un gobierno que es facilitador de la actividad económica y que al mismo tiempo está siendo consciente de su responsabilidad con la parte social. Canaguati, quien este día firmó un convenio de cooperación con directivos del Infop que garantiza la capacitación de alto nivel para los trabajadores del sector textil maquilador, manifestó en relación al tema energético que uno de los factores fundamentales del crecimiento económico del rubro es porque producen su propia energía, lo que permite que las empresas tengan energía a costos bajos. Manifestó que el costo del kilovatio tiene que reducirse considerablemente si la intención es que el país salga adelante. Para que continúe con estos... Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. En 13% disminuyó el registro de empresas en Francisco Morazán al cierre del mes de abril, según el reporte de registro mercantil de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. 13% al cierre de abril de este año se han constituido, esa es la disminución que ha habido en relación al periodo anterior, se han constituido 2.349 empresas en Francisco Morazán. Esperamos que con la aprobación de la nueva ley de apoyo a la micro y pequeña empresa, más empresas, más empresarios que están en el sector informal decidan formalizarse y que este sea un instrumento también para los nuevos emprendedores. Medina indicó que esperan que durante este año se logre la formalización de al menos 8,000 empresas, una cifra igual a la registrada en el 2021. La Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, presentó este martes un informe donde destaca que el Estado hondureño destina el 25% del presupuesto general, es decir, casi 54,000 millones de lempiras en el pago de salarios de unos 210,000 empleados públicos que están concentrados en educación, salud, seguridad, defensa nacional y la Universidad Autónoma. Este 25% del presupuesto general son casi 54,000 millones de lempiras. Representan también el 11% del Producto Interno Bruto que se está gastando en sueldos y salarios. Se debe revisar la eficiencia del sistema para asegurar que se cuenta con las estructuras necesarias, de nuevo, de que haya una supervisión y control y evaluaciones de desempeño para que las personas estén cumpliendo sus funciones, haciendo lo que deberían hacer, aquello para lo que se les contrató, y que si no lo hacen se apliquen las sanciones correspondientes, las deducciones de responsabilidad. En todo caso, la ASJ recomienda la contratación de personal dejando de lado la afiliación política partidaria, diseñar planes de crecimiento humano y realizar evaluaciones integrales de desempeño de forma periódica. En Iriona, Colón, los pobladores de la comunidad de Sico aprueban en cabildo abierto legalizar la exploración minera de oro, pero la comunidad garífuna de la zona se declara libre de minería, avisorando así nuevos conflictos. Si está de acuerdo,
Mediante cabildo abierto, habitantes del Valle de Sico, en Iriona, departamento de Colón, dieron luz verde para que empresas mineras puedan continuar con los trámites de legalización de la explotación minera en este territorio, que por muchos años han venido realizando. El primer paso, según la ley, es la consulta libre e informada, y desde la Municipalidad de Iriona lo ven positivo. Pero sí estamos a favor de una minería responsable. Minería que está ilegal no la apoyamos nosotros porque no tenemos ningún beneficio más que los desastres que hacen en los recursos naturales. Al cabildo abierto asistieron habitantes del sector Valle y del sector Costa. Aquí la comunidad garífuna dijeron mediante un comunicado firmado por los 7 patronatos que ellos no están de acuerdo con la explotación minera en su territorio. Y la actividad socializada por los mineros la desarrollarían en el Valle Sico-Paulaya, y ese ya no es territorio garífuna. Queremos dejarlo bien claro. Los garífunas hemos cuidado y seguiremos cuidando nuestros recursos naturales como fuente de vida. Nosotros respetamos esa decisión del pueblo garífuna de decir no a la minería, y esa es la posición que ellos fijaron. Entonces, de las 17 concesiones mineras que hay para el departamento de Colón, 5 están en Iriona y es para la extracción de oro, que han venido realizando en forma artesanal por más de 30 años. En Iriona, Colón, Héctor Madrid, Telenoticias. Al retorno, importantes noticias en relación al incremento en el valor de los carburantes que está afectando seriamente nuestra economía, como también el incremento del riesgo país. ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo parar este incremento del riesgo país que afecta al Estado con los empréstitos, al mismo sistema financiero nacional? Atentos a estas noticias de interés aquí en el Noticiero Líder. Pero antes, en nuestra sección El Emprendedor, conozca la historia de una pareja donde la esposa, a raíz de la pandemia, pasó de ser ama de casa a dar vida a un emprendimiento denominado Dog-Tor, un negocio de perros calientes y sándwiches de diversos tipos que están causando buena aceptación entre los capitalinos. El Emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa, por ti un grupo sólido y regional. Karen Estrada es la creadora del Dog-Tor, que le calmará su hambre. Dog-Tor es una propuesta de comidas que surge en tiempos de pandemia y que se ha posicionado con su oferta de diferentes tipos de hot dog y sándwich con un toque de la cocina de las abuelas. De 7 diferentes tipos de hot dog, 4 tipos de sándwich, en donde vamos a disfrutar de una manera diferente, a cambiar un poco el concepto de lo que en realidad tenemos acerca del hot dog. Nuestros hot dogs se caracterizan por ser un pan totalmente diferente al conocido. Poseemos un pan de papa en donde todos los toppings que tú le coloques no se te va a desmoronar el hot dog. Lo mismo con nuestros sándwiches. Tenemos unos sándwiches que son de 22 centímetros, el cual partimos por la mitad, en donde tú puedes escoger también qué tipo de carne quieres. Como todo emprendimiento, el comienzo no ha sido fácil. Sin embargo, en los 5 meses que tiraron a andar el negocio, la aceptación de la población va en ascenso y cada vez decenas de personas llegan a disfrutar de la comida del Dog-Tor. Que sonara, ¿cómo se llama? Al mismo tiempo el doctor del hot dog, el doctor del sándwich. Entonces lo decidimos poner así, Dog-Tor. Pero cuando tú lo dices doctor. Esa es una idea que en realidad nació, básicamente a mi esposo se le ocurrió el nombre. El emprendimiento era un sueño familiar y ahora ya es una realidad, que además genera 4 puestos de trabajo. Ubicado en el edificio Midense Soto, en el 3er nivel, en el área del food court. Yo antes, siempre he sido ama de casa, pero debido a lo de la pandemia tuvimos que reinventarnos. Dice Karen que si usted padece de hambre, en Dog-Tor podrá encontrar la cura con su variedad de ofertas y calidad de alimentos. El Emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa, por ti un grupo sólido y regional. El impacto de los precios de los combustibles a causa de factores externos como la guerra entre Rusia y Ucrania harán sentir su efecto directo en la seguridad alimentaria, advierten los expertos al indicar que esos efectos se visualizan ya
en los 5 primeros municipios del país del corredor seco, cuyas familias empiezan a tener problemas de consumo de granos básicos. El panorama que tenemos que tenemos hasta ahora es que 2.6 millones de hondureños y hondureñas van a estar en una situación de crisis o de emergencia en términos de seguridad alimentaria del periodo de junio a agosto de este año. Pero esa cifra de 2.600.000 hondureños que padecerán hambre en Honduras salió antes de la invasión de Rusia a Ucrania y su brutal impacto a la vacilante economía del país. Este panorama, por supuesto, se ve atenuado. Hay regiones en Honduras, el corredor seco es una, en donde ya hay rezago de la sequía del año pasado, donde los pequeños productores, sobre todo los de subsistencia, perdieron su cosecha y empiezan este año con una situación peor. En el corredor seco, la sombra de la hambruna ya se asoma con efectos jamás vistos en el país. En municipios como Maraita, Liure, Vado Ancho, Soledad, Yauyupe y Texigua, donde miles de familias empiezan a consumir los pocos granos que les dejó la cosecha anterior. Lo poco que se cosechó en la siembra de postrera del año 2021 ya se está terminando en cada hogar. En Texigua son 1.500 los hogares en inseguridad alimentaria. Esta situación es altamente crítica, particularmente para las poblaciones infantiles y también para la tercera edad. La agencia humanitaria más grande del mundo, el PMA, ya trabaja para atender a no menos de 3 millones de hondureños que sufrirán este año el doloroso impacto de la hambruna, una situación que afectará a los 18 departamentos del país. Aún con todas las circunstancias de los últimos tiempos como la pandemia, los fenómenos naturales y la invasión de Rusia a Ucrania, habrá que decir que Honduras ahora ya no es la misma, pues los niveles de pobreza y pobreza extrema son verdaderamente alarmantes. En efecto, este año la hambruna encontrará un pasto fértil con 73.6% de pobreza generalizada, o sea, 7 de cada 10 hondureños en esta penosa situación y más de la mitad de los 9.6 millones de habitantes en pobreza extrema. La extrema pobreza nunca también había llegado en las más de 2 décadas a 53.7. Casi estamos hablando la mitad de la población hondureña. Estamos hablando, si esto lo ponemos en personas, estamos hablando de casi 6 millones de personas en situación de pobreza. Y si esto lo combina con hambruna y lo combina con extrema pobreza, en realidad es una cuestión realmente complicada. Los más optimistas creen que el hambre azotará sin clemencia a más del 80% de la población, pero no falta quienes piensen que vienen imágenes duras de calamidad, desnutrición y un panorama de hambre nunca antes visto en el país. Ulises Aguirre, Telenoticias. Para el sector privado, las medidas de contención anunciadas por el gobierno para mitigar el impacto de los precios de los combustibles es una acción tardía que no tendrá grandes efectos y llaman a la ciudadanía a ahorrar y que paralicen la circulación del 50% de la flota vehicular. La medida tomada por el gobierno para reducir el consumo de combustibles es tardía, ya que la escalada de precios está impactando fuertemente en el bolsillo de los hondureños y en la economía en general, dice el sector privado. Bueno, realmente desde el COEP advertimos que era necesario este tipo de medidas desde el mes de febrero de este año, en donde lo que se esperaba es que de manera preventiva el gobierno fuera adoptando la medida del teletrabajo, de otros esquemas que permitieran el ahorro o la reducción del consumo de combustible y de alguna manera esto normalizar el precio. Sin embargo, pues el gobierno lo ha hecho hasta ahora, es decir, al menos 3 meses después de la propuesta del COEP, y eso de alguna manera limita los resultados positivos que esto podría tener sobre los precios de los combustibles, dado que estos ya han alcanzado un rango bastante elevado. El impacto de aplicar el teletrabajo en el 50% de los empleados públicos podría generar un ahorro, pero también debe ampliarse al sector privado a fin de que se disminuya el tráfico vehicular y el consumo de carburantes. Creemos que todas esas medidas deben ser buenas, incluso nosotros invitamos a toda la empresa privada a seguir haciendo lo mismo en la medida que se pueda, como lo hicimos en la pandemia, de que todas aquellas personas que pudieran teletrabajar lo hicieran para apoyar el consumo de combustible y poder bajar esa factura petrolera. Respecto a la posibilidad de reducir más los impuestos a los combustibles, el sector privado considera que es un tema delicado que el gobierno debe analizar. Esa es una medida que el gobierno tiene que analizar a lo propio.
Yo creo pues que jugar con los impuestos es un poco delicado, ya que hay un presupuesto general de la República que está basado en ese presupuesto. Reducir los impuestos a cero es una medida que difícilmente se podría tomar, ya que representa un enorme sacrificio fiscal que afectaría la inversión en sectores prioritarios como educación y salud, explican representantes del gobierno. Hablamos de los tres principales combustibles, las dos gasolinas y el diésel, sería un impacto de aproximadamente unos 9.000 millones de lempiras. Perdón. Y considerando las finanzas actuales y toda la deuda que hay en educación, en salud y en los diferentes sectores, es algo que ya hace un gran sacrificio el gobierno de la presidenta Xiomara en subsidiar el GLP y en subsidiar el diésel, aún más de la rebaja de la ACPB. Otros sectores afirman que todavía hay espacio para tomar otras medidas, como el aumento del octanaje a la gasolina regular y que el gobierno disminuya en 50% el uso de la flota vehicular para que ese ahorro cubra los subsidios para la población. Que el 50% de la flota vehicular del gobierno se detenga para generar un ahorro que puede andar por arriba de los 2.000 millones de lempiras al año y que esto pueda servir para subsidiar diésel y querosén y que también se pueda visualizar lo que es el cambio del octanaje de la gasolina regular. Defensores de los consumidores piden revisar la fórmula de los combustibles, pero los funcionarios explican que eso no generaría un mayor alivio en el precio, pues los impuestos ya los bajó el gobierno y los márgenes de ganancia de los importadores y gasolineros no se aumentan desde hace varios años. Los márgenes que tiene la cadena de comercialización no se revisan desde hace más de 5 años, no se revisan. Y para darle una idea, el importador gana aproximadamente 5 centavos de dólar por cada galón que importa, el distribuidor como 3 lempiras, son variables dependiendo del combustible, y el gasolinero, el valor que más gana por un galón es en la gasolina superior un poco más de 8 lempiras. Si los precios siguen subiendo, a raíz de la crisis por la guerra entre Rusia y Ucrania, el gobierno anunció que se aplicará la medida del hoy no circula en los próximos meses. Debido a que las opciones ya son limitadas para el gobierno, los expertos llaman a la ciudadanía a hacer un uso eficiente del combustible y de la energía. Sara Carranza, Telenoticias. Bueno, otro tema de importancia y preocupante en el país en este momento es el riesgo país de Honduras, que sigue en aumento, alcanzando la fecha 6.91%, influenciado por la crisis social y la incertidumbre generada con la aprobación de la Ley de Energía, un incremento de 4.01% desde el 6 de enero de este año, encarece el costo del dinero. Seguimos abordando estas temáticas con la periodista Sara Carranza. El índice de riesgo país de Honduras subió de 4.01 a 7.04% de enero a la fecha. Según el indicador de bonos de mercados emergentes, ENVI, esto representa un aumento de los intereses para el crédito externo e interno que demanda tanto el gobierno como el sistema financiero privado. Reflejar también en un encarecimiento del crédito a nivel nacional, digamos por parte del sistema financiero, y también en la parte del presupuesto va a tener que erogarse mayor cantidad para el pago de servicios de deudas. El aumento en la prima de riesgo se deriva de varios episodios, entre ellos algunos de carácter político, como la declaratoria de 2 presidentes del Congreso Nacional, la emergencia fiscal y financiera del gobierno de Xiomara Castro y la aprobación de la Ley de Energía, explican analistas. Ante este panorama, recomiendan al gobierno acelerar las negociaciones de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para recobrar la confianza. Todas estas son condiciones que afectan el riesgo país y lo incrementan sustantivamente. Yo diría que el gobierno tiene que acelerar un poco la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que establece algunos parámetros de esos indicadores macroeconómicos y que obliga al gobierno a cumplirlos. Esto le puede dar una estabilidad al país y por eso también una seguridad jurídica. Además de afectar las tasas de interés en el financiamiento internacional, el riesgo país también frena las nuevas inversiones. Con el aumento registrado este año,
Honduras se convirtió en el segundo país con mayor tasa de riesgo en Centroamérica, solo superado por El Salvador. Esto lo vuelve menos atractivo para los inversionistas extranjeros, indican representantes de la empresa privada. Bueno, entre más alto es el riesgo país, por supuesto que es menos atractivo nuestro país para atraer inversiones. Recordemos que el año anterior la inversión extranjera directa fue de $700 millones más o menos y comparado, por ejemplo, con las remesas son $7.000 millones. Nos entra $10 en remesas por $1 que captamos por inversión extranjera. Para frenar el alza y reducir la calificación de riesgo, recomiendan al gobierno tomar medidas para generar certidumbre política y un mejor clima de negocios. Con confianza que transmiten las autoridades financieras del país, mejorando nuestro clima de negocios para que seamos un país atractivo y los inversores puedan obtener confianza y que lo transmitamos hacia el exterior. En las condiciones actuales, si el gobierno buscara colocar bonos en el exterior para financiarse, pagaría una tasa de interés superior al 10% debido a la calificación de riesgo país. Sara Carranza, Telenoticias. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, Daniel Fortín, resaltó este día la labor que realizan los contadores públicos en Honduras con motivo de celebrarse el Día del Contador Interamericano. Mandamos un saludo a todos aquellos contadores públicos que trabajan en nuestro país, que enaltecen esa profesión tan noble, que son los encargados de velar porque se lleve una contabilidad adecuada en cada una de las empresas, tanto públicas como privadas. Fortín indicó que en Honduras hay más de 10.000 contadores colegiados que hacen una importante labor en las empresas del país. Bueno, cuando regresemos, esto ha sucedido esta noche en el Congreso Nacional. Inicia discusión en el Congreso para aprobar un crédito del Banco Central de Honduras al gobierno de Honduras por $336 millones. Y además, un diputado de Libre, Manuel Rodríguez, está anunciando que en la sesión de este miércoles presentará una iniciativa de ley para que el Congreso apruebe el matrimonio igualitario. Atentos. El estado del tiempo es presentado por Mencetamol, alivio de fiebre y dolor con Mencetamol bebible, un producto de Grupo Menarini. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Quiero comentarles que por el Caribe se está moviendo una intensa nube de polvo del Sahara que pues va a dejar temperaturas elevadas y cubiertos los cielos en el Caribe. Esta nube de polvo del Sahara que estamos viendo y que está haciendo este recorrido, pues estará ya afectando también para el fin de semana sobre nuestro territorio, así que ya les estamos anticipando. Segundo fenómeno, tenemos el ojo puesto sobre una circulación, un fenómeno que se está desarrollando y puede hacerlo de forma ciclónica para el fin de semana, inicio de la próxima semana. Tiene ya un 50% de posibilidades y los modelos nos indican que podría convertirse en una tormenta tropical al norte de nuestro territorio y esta proyección indica que tendríamos intensas lluvias para el fin de semana, pero todavía no lo damos por un hecho, lo estamos monitoreando y bueno, veremos el desarrollo de este sistema. Mientras, pues aquí lo tenemos también con ese canal de humedad que se encuentra al este de Honduras y Nicaragua, en sociedad con la zona intertropical de convergencia que está dejando así condiciones inestables en la zona fronteriza con Nicaragua. El oleaje es muy intenso en el Pacífico, corrientes de retorno pues con mucha energía, así que continuar extremando precauciones y para esta jornada de miércoles las lluvias las tendremos al final del día en los departamentos colindantes con El Salvador, la parte sur y el sur de Francisco Morazán, mientras las temperaturas durante el día prevalecerán pues temperaturas muy elevadas en el territorio hondureño. Y cierro con esto, hoy 17 de mayo pues se conmemora el Día del Reciclaje. Y son 4 razones para reciclar que les tenemos en pantalla, entre ellas que se genera menor cantidad de residuos, que una gota de aceite puede contaminar pues hasta 1000 litros de agua y también el impacto de la contaminación en el aire y en el agua. Hoy, 17 de mayo, celebrando el Día Internacional del Reciclaje, que fue precisamente parte de la ONU y la UNESCO que han conmemorado este día para hacer conciencia. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes, sino como noticia. Que la pasen bien. El estado del tiempo fue presentado por Mencetamol, alivio de fiebre y dolor con Mencetamol bebible, un producto de Grupo Menarini.
Esta noche el Congreso Nacional discutió en primer debate el dictamen para aprobar el convenio de crédito entre el Banco Central de Honduras y el gobierno por intermedio de la Secretaría de Finanzas por un monto de 336 millones de dólares, lo que generó mucho debate y el malestar entre la oposición. Es un préstamo, un convenio entre el Banco Central de Honduras y la Secretaría de Finanzas para un recurso económico significativo. Estos son los derechos especiales de giro, es el préstamo, en este caso muy concesional, que el Fondo Monetario Internacional da, equivalente a aproximadamente 336 millones de dólares. Esto es para cubrir déficit, para que el gobierno lo oriente, típicamente en las necesidades más graves que el Poder Ejecutivo y la Presidenta en este caso defina. Y quiero decir que es una cantidad significativa de plata, es prácticamente, si no mis cálculos están mal, aproximadamente entre 1.5 a 1.8% de la economía, es una cantidad importante. Por otra parte, el diputado de Libre Manuel Rodríguez presentará una iniciativa de ley en la Cámara Legislativa para que se apruebe el matrimonio igualitario, es decir, de dos personas del mismo sexo. Que mire, esto surge de una sentencia que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Le dicen al gobierno de Honduras, inscriba a los gays con su nombre, su apelativo en las elecciones que vienen internas y generales. Pero es que no puede intervenir un país a otro país. Honduras es signatario de los convenios internacionales. Un convenio internacional está por encima de la Constitución. Vamos a presentar el anteproyecto de ley para que el matrimonio sea entre hombre y hombre o mujer. Matrimonio gay, ¿qué le dicen? En su cuenta de Twitter, el Partido Nacional ha reaccionado y dice: el Partido Nacional de Honduras se manifiesta en contra de la iniciativa del matrimonio igualitario. El Partido Nacional siempre estará a favor de la vida, de la familia y respeto de los derechos humanos. Lamenta que el gobierno utilice un tema tan sensible como el matrimonio igualitario como una cortina de humo para distraer de los principales problemas de país, como el alza al combustible, canasta básica y el incontrolable aumento a la violencia. A continuación, el hecho, la frase y la imagen del día con Telma Mejía. Condenan a Marco Bográn por delito de fraude en caso de hospitales móviles. En tanto, Alex Moraes es sentenciado por abuso de autoridad, pero no irá a la cárcel, porque este delito no tiene pena privativa. Fiscalía anuncia apelación por libertad de Moraes por considerar que sí hubo pruebas para condenarlo. Escucha la advertencia de Daniel Fortín sobre reducción de impuestos a combustibles. Esa es una medida que el gobierno tiene que analizar a lo propio. Yo creo pues que jugar con los impuestos es un poco delicado, ya que hay un presupuesto general de la República que está basado en ese presupuesto. En el Día Mundial de la Diversidad Sexual, izan la bandera en el Centro Cívico Gubernamental y la Casa de Gobierno, pero en San Pedro Sula, el alcalde Contreras se niega a reconocerle sus derechos. Cerramos la emisión estelar. Gracias por su fiel sintonía. Nos despedimos con las 5 de TN5. Buenas noches. Ministerio Público cita para este viernes al esposo de la exdiputada Waleska Zelaya por la compra de mascarillas a Invest H ante presuntas irregularidades. Para evitar que Honduras siga cayendo en la calificación de riesgo país, proponen al gobierno de Xiomara Castro acelerar la firma de un acuerdo con el FMI. Productores advierten que se agota la reserva estratégica de granos básicos en la bodega de Lima. Estados Unidos cuestiona reelección de fiscal Consuelo Porras, incluida en la lista Angel, y en respuesta el presidente Gian Matei dice que no irá a Cumbre de las Américas. Secretario de Seguridad permite a Erlinda Bobadilla velar por 15 minutos los restos de su hijo Tito Bobadilla, muerto durante operativo de captura al clan Montes Bobadilla.